Bienvenidos, estimada familia, hermanos, amigos, todos aquellos que nos están viendo en esta hora. Sean bienvenidos. Hoy estamos aquí queriendo responder muchas dudas o inquietudes que surgen acerca de este tema, pero más aún poder responder a todo correctamente y sinceramente de acuerdo a la palabra de Dios. Sean entonces nuevamente y una vez más bienvenidos a este su canal de IPC, Iglesia Primicia de Cristo. Hacia adelante. Bueno, entonces estamos aquí y ahora vamos a responder a la primera pregunta, que es ¿qué es ideología de género? ¿Qué entendemos por aquello? Bueno, vemos que hay diferentes posturas, pero por ejemplo en habla hispana, en nuestro español, podemos comúnmente entender por su mayoría todos a qué se refiere esta frase. Obviamente que existen puntos de vista quizás un poco más conservadores y otros más liberales, pero en conclusión podemos buscar un punto medio. Vemos que, por ejemplo, en un reporte de la empresa Ipsos, multinacional de investigación muy conocida, reporta de que existen dos puntos, dice, dos segmentos de la población con miradas muy diversas sobre la igualdad, que quiere decir acerca de ideología de género. Respondiendo a ello, estas dos posturas vendrían a ser una, aquella que está de acuerdo con los derechos civiles de las minorías homosexuales, y un ala de pensamiento más conservador sería la otra. Un punto más conservador que sostiene que esta ideología es un movimiento con el que los liberales buscan llevar a la sociedad a la decadencia. Lo muestran así, obviamente desde un punto de vista secular. Pero, por ejemplo, ahora vemos principalmente, que es el meollo del asunto, ¿a qué nos referimos como ideología de género? Justo desde un punto de vista bíblico. Porque nosotros sabemos que como cristianos y como personas que buscamos del Señor, pues no queremos hacer algo por tendencia, por moda o por simplemente seguir la corriente. Porque no buscamos quedar bien con los hombres, quedar bien con la gente, sino quedar bien con Dios, agradar a Dios. Entonces eso es algo muy distinto, pero quizás en un principio no todos lo pueden entender. Pero vamos a ver paso a paso algo muy interesante. Si nosotros vemos cómo secularmente se adopta esta frase o esta presentación de ideología de género, por lo que muchos en diferentes países se han atribuido estar a favor y otros estar totalmente en contra al respecto, pues podemos ver claramente de que hoy por hoy muchas empresas y muchas personas que están tratando de promover y apoyar, alentar a que la gente pueda aceptar este tipo de pensamiento, que en un inicio mucho se fundamentaba y se promovía como ideología de género, pero hay algo que nos puede ayudar a ver más claramente las cosas, y es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha sido escrita hace mucho más de 2000 años. Nosotros resolvemos entonces de que la Biblia es un libro directamente inspirado por Dios, que por hombres obviamente fue escrito, pero todos ellos fueron inspirados de parte de Dios para poder escribir lo que escribieron en cada época señalada. Por ello es de que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis se sabe y hablan claramente de lo mismo en referencia del Mesías, de la llegada de nuestro Señor y de su segunda venida. No solo tenemos la referencia clara de que la Biblia es una palabra directa de parte de nuestro Señor, sino que también sabemos de que todo lo que ha sido escrito en ella se ha cumplido y se seguirá cumpliendo, para que nosotros creamos en Él y veamos cómo solo Él tiene el control de todo, que solo Él tiene palabra y que siempre Dios cumple su palabra. Entonces, no hay mayor certeza que esto. Por eso vemos de que solo Cristo marcó la historia en un antes y un después. Y también vemos que por reportes muy conocidos, la Biblia como tal, como libro de parte de Dios, su palabra, es el libro primer impreso a nivel mundial. Es el libro no solo primer impreso como reporte, por ejemplo, que uno puede buscar en la BBC o en cualquier referencia histórica, sino que también
sabemos de que la Biblia como tal es el libro más vendido actualmente. Y no solo ello, sino que sigue encabezando la lista de libros más vendidos cada año y ha sido traducida parcialmente a más de 2.450 idiomas e íntegramente a 438. La edición original sabemos obviamente que tanto el Antiguo Testamento ha sido escrito en arameo y hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Ahora, todo esto, habiendo sido traducido a más de 2.450 idiomas, nosotros vemos que tiene una gran participación en muchos lugares, en muchos países y de diferentes idiosincrasias. ¿Pero por qué? Porque todos nosotros hemos sido creados, formados por un creador. Él es nuestro Dios y Él sabe cómo realmente debe proceder su creación. Es por ello que la Biblia, su palabra, es el manual de vida que tú y yo tenemos para poder seguir adelante y perseverar y saber cómo realmente debemos hacer las cosas. Por eso, como dice la palabra, mi pueblo perece, perece por ignorancia, por falta de conocimiento, porque no saben, porque no leyeron o porque no creyeron el mensaje. Mas sin embargo, si escucharan mi palabra, dice el Señor, pues verían cosas grandes y ocultas, misterios que no conocen, pero que yo les mostraré. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos muestra a través de su Espíritu y de su palabra la confirmación exacta de todo lo que sucede y cómo es también de ser interpretado. Porque no es para propia interpretación o conocimiento o percepción de cada uno, porque si no cada uno interpretaría o conocería de acuerdo a su percepción o su pensamiento, su raciocinio o su profesión. Pero nosotros sabemos de que por ello, llevando una correcta hermenéutica, se hace la exégesis correspondiente para poder llevar la palabra como corresponde, tanto para nuestra vida como para poder predicarla. Por eso existen, tanto de acuerdo a la palabra, vemos 5 ministerios, sea pastor, maestro, evangelista, sea profeta y apóstol, todos juntos, no uno más que otro, sino todos juntos como miembros del cuerpo de Cristo para ministrar y equipar a todo el pueblo, a toda la iglesia de parte del Señor y así todos estar preparados y firmes. Entonces el Señor por eso ha levantado sus ministros para poder compartir su palabra para con todos los que necesitan recibir de Él su mensaje. Este mensaje sincero, leal, fiel a lo que el Señor dice, no a un criterio propio. Vemos entonces cómo podemos entender bíblicamente ideología de género o lo que se conoce. Hoy por hoy, por ejemplo, en nuestro país, hablando de Perú, vemos de que hace unos días atrás, por ejemplo, en un cine muy conocido, se hizo un afiche, una propaganda específica acerca de una película que estaba a punto de estrenarse para alertar no solo a los padres de familia, sino a todos aquellos que iban a ver esta película de que este mencionado filme pues presentaba imágenes con ideología de género. Entonces, en algunas personas causó extrañeza y sorpresa, mientras que en otras pues causó un impacto de alguna u otra forma que apoyaron, en el sentido de que para ellos fue una causa positiva o una defensa o una disposición correcta. Pero ahora nosotros vemos y analizando el tema de que todo esto se da por algo, de una u otra forma informar a cada persona antes de ver el filme. Pero, ¿qué pasó? Unas horas después, vemos de que esta empresa de cines mandó a quitar este tipo de comunicados y expresó un comunicado muy distinto, pidiendo disculpas si alguien se había sentido ofendido, pidiendo perdón y diciendo que nunca más pues tomarían ese tipo de enunciados. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? En estos días, por ejemplo, hay muchas empresas, hay muchas instituciones y o personas que quieren promover o apoyar a este colectivo o a esta comunidad llamada LGTBIQ+, para que de una u otra forma se sientan pues acorde o más cómodos en la sociedad donde habitan. Pero esto es algo mucho más trascendental por lo que vemos, porque lo que quieren de una u otra forma muchas empresas o instituciones de un u otro modo promueven sus colores en sus logotipos, en sus páginas web o representaciones virtuales. Pero ¿realmente estará bien esto? ¿Será oportuno? Entonces sería bueno revisarlo
Y ahora, viendo la palabra, ¿qué nos dice la Escritura? Ahora vamos y vemos entonces en el libro de Romanos capítulo 1, verso 26, y dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, dice, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, dice la Escritura, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, aquí vemos algo muy importante, que la palabra del Señor nos alerta acerca de que todo esto no solo acontece hoy por hoy en este tiempo, sino que desde el principio ya empezó a haber ese tipo de afección. ¿Por qué afección? Porque no es algo natural. ¿Y por qué no es algo natural? Porque esto vino a causa de ¿qué? Aquí dice, en el libro de Romanos capítulo 1, verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra? Porque la palabra de Dios nos está hablando algo claro aquí. Es de que todo esto viene a raíz de ¿qué? De que hubieron hombres y mujeres que no quisieron escuchar el mensaje de Dios. Y dice, por eso la Escritura, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. En otra versión dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Entonces esto es algo muy importante. ¿Qué pasó? El corazón del hombre se envaneció. Y al llenarse de orgullo y creerse más que Dios y no querer adorar a Dios, al único Dios verdadero, ni tampoco seguir sus preceptos y menos aún darle gracias, pues fueron entregados a inmundicia, a una mente reprobada, para vivir en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, tener el conocimiento y la razón de hacer sus cosas, pero se convirtieron en completos necios, dice la Escritura. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces, dice la palabra, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y miren, hermanos, esto es algo tremendo. Vemos cómo desde el principio, aquí, Nuevo Testamento, ya las personas de una u otra forma estaban siendo infectadas con este envanecimiento, con esta toxicidad, o valga la expresión, de que nosotros no podemos dejarnos contaminar en nuestro corazón. Tenemos que tener claro de que existen aquellos de que por no seguir los mandamientos del Señor, por no querer hacer la voluntad del Señor,
quieren hacer lo que ellos quieren, lo que ellos dicen. Mas, sin embargo, por no querer agradar a Dios y menos adorarlo y menos darle gracias, pues es que fueron entregados a una mente reprobada, a una mente que viva en oscuridad y confusión. Entonces, hoy por hoy vemos que, hermanos, la afección en estado mental óptimo de cada persona está siendo pues vulnerado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hoy padece de enfermedades mentales. Y lo ponemos así, ¿por qué? Porque ahora lamentablemente el ataque, hermanos amados, está siendo fuerte. Ya sea por caos, por la misma inflación, por la misma economía, por la misma situación de pandemia. Todo esto, de una u otra forma, está ayudando a que la gente no pueda discernir correctamente. Entonces, esto es algo peligroso y eso está motivando a que haya muchas personas que lamentablemente estén llamando bueno a lo malo y estén llamando mal a lo bueno. Entonces, eso es algo que nos debe hacer reflexionar y ayudarnos a poder tomar las cosas claras y en serio, porque mañana más tarde vamos a quizás estar aceptando algo que de un principio sabíamos que no era lo correcto. Mas, sin embargo, por dejarnos llevar por la corriente o por lo que todos hacen, muy probablemente podamos ser extraviados si es que no vemos y leemos y atendemos lo que nos dice la Escritura. No dejar de adorar a Dios, no dejar de leer y escuchar y obedecer su palabra, y no dejar de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único dador de vida y proveedor de todo lo que tenemos. Ahora, ¿qué más? También nos dice la Escritura, dice en el verso 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. ¿Quién es digno de eterna alabanza? Amén. Entonces, vemos claramente de que hoy por hoy, como hay mucha gente llevándose por esta doctrina que no corresponde, este mensaje falso de ideología de género, piensan de que uno puede pensar hoy algo y ser eso, y mañana ser otra cosa, o sin embargo, yo ser lo que yo quiero. Yo les digo algo, un ejemplo simple. Por ejemplo, imaginemos que hay una persona en un barrio, en una cuadra, y de pronto esta persona se despierta y dice, yo me creo y yo sé y yo siento que soy el rey de la cuadra. Ok, se siente el rey de la cuadra, quiere coquetear a las chicas más simpáticas de la cuadra, se lleva bien, pues vive feliz y él es el rey de la cuadra. Bueno, hasta ahí uno diría, bueno, total, es su decisión, se respeta. Ok, pero el detalle que no quedó ahí, sino que al ser ya el rey de la cuadra y llevarse bien con todos, pero de una manera un poco más pomposa, pues empezó a querer que toda la cuadra y todo el barrio pues le pague tributos a él, que rinda impuestos a él porque es el rey de la cuadra. Y no solo eso, sino que por estos cupos o por este pago que imponía a todos, les exige y hasta por demandarlos para que todos reconozcan que él es el rey de la cuadra. Entonces, esto al ir creciendo, increciendo, evolucionando, ¿qué pasa? De pronto genera conflicto. ¿Por qué? Porque obviamente van a haber gente o personas que le van a decir, hey, un momentito, está bien que tú puedas pues despertar o tener la percepción de que eres el rey de la cuadra. Eres libre de tomar tu decisión acerca de tu vida, pero no puede venir a imponernos o venir a exigirnos que nosotros paguemos tributos a ti o nuestros impuestos a ti cuando nadie lo va a reconocer. Y más aún, yo decido qué es lo que tengo que hacer y no me puede obligar esa persona a poder recibirlo o atenderlo como lo que él cree, porque no es lo correcto. Así de sencillo. Por ejemplo, otro caso, de pronto si hay otra persona que por X motivo se cree un superhéroe y se quiera lanzar del techo por ser superhéroe, la policía no va a intervenir, los bomberos o la ciudadanía misma no va a atender a auxiliarlo cuando se quiera lanzar de un edificio. Ese es un caso muy posible de suicidio y eso no es adecuado. Pero ¿qué es lo que estamos permitiendo? De que si hoy se percibe como algo sea eso, entonces, ¿qué pasaría? Hay personas que de pronto quieren o se asimilan o se sienten como animales. Entonces quieren
pertenecer y ser de una determinada raza o pertenecer o fijarse o vestirse o tener todo su atuendo como una determinada especie. Lo hemos visto ya en otros países. Pero ¿qué pasa? Según esta ideología de género, según esta doctrina, pues ellos pueden ser lo que quieran ser. Pero no solo basta con ellos, sino que quieren que su DNI, su identificación, pues diga claramente lo que ellos perciben. O sea, ¿será esto lo óptimo? Ahora, si por ejemplo, esta persona que se autopercibe como, vamos a decirlo así, porque quizás usted conoce casos similares, que una persona se autodefina o autoperciba como un perrito, de pronto tenga una emergencia médica, lo llevan a un hospital y tengan que hacerle una transfusión, ¿le van a hacer una transfusión de un perrito? No, esa transfusión de sangre va a tener que ser de otro individuo humano, porque así esta persona se autoperciba como un perrito, no es un perrito. La propia naturaleza ya nos define porque hemos sido creados. Yo no defino ni me decido, ni de pronto yo puedo cambiar o interactuar de una forma que no sea la correspondiente. Yo puedo tomar la decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo, pero ya la palabra me da la orientación, no para que yo lo diga, sino para que ya Dios, quien nos creó, nos diga qué es lo que tiene que ser. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? De que de acuerdo a la palabra, entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que no corresponde y qué es lo que sí corresponde. Por eso es importante tener discernimiento. Y el discernimiento es lo que nos permite saber qué está bien y qué está mal de acuerdo a una línea clara que nos muestra la palabra. Un libro que ha sido escrito y que sabemos que todo es inspirado por Dios para que tanto tú y yo podamos ser mejores padres, mejores hijos, mejores personas y mejores en todo lo que hagamos, ya sea a un nivel profesional, académico y también personal. Ahora, nosotros entonces vemos de que la Escritura nos alerta acerca de lo que está pasando, porque ya desde la antigüedad esto acontecía. Pero ¿qué más vemos? Dice la Escritura en el verso 26, por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones, dice, unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, dice la palabra, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Entonces, ¿qué pasa? Por eso vemos, hermanos, de que todas aquellas personas que de una u otra forma, como colectivo o comunidad, que apoyan esta ideología de género, vemos de que son de una u otra forma afectados por diversas infecciones y enfermedades que nadie quisiera tener. Pero es ¿por qué? Justamente por causa bíblica de lo que vemos, de que mucho acontece. ¿Qué pasa? Si algo procede adecuadamente, pues va a ser de bendición y se va a ver los frutos de ello. Pero si algo no está bien, ¿qué va a dar? Frutos de maldad y frutos que no están bien. Y no para que señalemos o sentenciemos a alguien, no, sino para que estas personas también tengan acceso a la salvación y se den cuenta de que también el mensaje es para ellos. Porque también ellos pueden ser sanados, ellos pueden ser salvados, porque todos tenemos cosas que cambiar, todos tenemos pecados de los cuales tenemos que arrepentirnos, todos tenemos acciones que debemos cambiar, tenemos que ser mejores personas, pero no vamos a poder ser mejores si es que no recibimos el mensaje de Dios, del único creador del cielo, de la tierra, del universo entero. Y si el Señor que lo creó todo sabe, hermanos amados, lo que necesitamos, ¿por qué no vamos a preguntarle qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo que nos guía. De acuerdo a su palabra, sabemos que si recibimos a Cristo como nuestro Señor, pues el Espíritu Santo entra en nosotros y ya nos volvemos no solo en creación, porque todos aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón, nos dice la Escritura, solo son creación. Todos aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón, solo son creación de Dios. Mas todos aquellos que reciben a Jesús como su Señor, pues desde ese momento son llamados hijos de Dios. Entonces no todos son hijos. Y para ser hijo hay que saber que la palabra también nos dice
a todo aquel que nuestro Padre toma por hijo, pues lo educa, lo forma, lo corrige, lo exhorta, lo disciplina, pero también lo bendice. Entonces eso es lo bonito, de que el Señor, al tomarnos como hijos, vamos a ser adoptados por Él, transformados, guiados, bendecidos y orientados en todo tiempo y en todo momento, porque el mensaje es para todos. Pero ¿qué más vemos? Hermanos, por ejemplo, vemos claramente, dice el verso 28, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, dice, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Dice, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Entonces, ¿será coincidencia? No, mi hermano, no, amigo, no es coincidencia todo esto que nos dice. Hoy por hoy también vemos cómo gente que lamentablemente adopta este tipo de doctrina e ideología de género, pues incita, motiva y financia que lamentablemente empresas, instituciones y aún gubernamentales muchas veces pues estén apoyando este tipo de doctrinas o movimientos que lamentablemente, de acuerdo a la Biblia, vemos que no es de bendición para la sociedad, no es de bendición ni para los niños ni para los grandes. ¿Por qué? Porque esto nació a causa de algo negativo. Ahora, ¿de qué? Del envanecimiento de los hombres. Entonces, esto es algo muy particular, pero para poder seguirlo entendiendo, hermanos, vamos, en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27, dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Qué dice la palabra? Hombre y mujer los creó. Entonces aquí vemos que claramente nuestro Dios creó hombre y mujer, no más. No hay tercer, ni cuarto, ni quinto género. Solo hombre y mujer. Ahora, ¿qué más vemos? Génesis capítulo 5, verso 2 al 10 dice, los creó hombre y mujer, y los bendijo, y los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Y vemos en el libro de 1 de Corintios, capítulo 6, del verso 9 y 10, dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Entonces, vemos claramente cómo se dice, cómo nosotros podemos perseverar en el Señor y cómo realmente pues sabemos que no estamos haciendo lo correcto para poder agradar a Dios. El punto clave es que por eso entonces nos damos cuenta quién quiere agradar y estar cercano al Señor y quién no, y por qué no quiere hacerlo. Entonces, ¿cómo vemos que todo lo que tenga que ver tanto por fornicación, por adulterio, ya sea por la homosexualidad o por ser partícipes en robos o avaros o borrachos o aquellos que insulten o estafen a la gente, están participando en algo que directamente va en contra de la palabra? Porque bíblicamente se nos aclara de que todos aquellos que participen de esto no heredarán el reino de Dios. No tienen permiso de parte del Señor para entrar a su reino, a su voluntad, y desde aquí disfrutar de todas sus bendiciones. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que a veces pide ayuda y no la tiene? Pasan cosas difíciles y no tienen el soporte necesario para poder superarlo, o de pronto hay tantas aflicciones y no tienen una esperanza certera para poder seguir adelante. Es porque muchas veces no quieren recibir el Evangelio y practican todo lo contrario. Pero déjenme decirle, tanto a usted como a todos los que podemos estar atentos al mensaje, es de que
todos, tanto usted y yo, mientras tengamos vida, tenemos esperanza, porque esperanza viva tenemos en Cristo. Y todo pecado, cualquier cosa que haya pasado, podemos acercarnos al Señor y pedir que nos perdone, que nos limpie de toda maldad, arrepentirnos de corazón, y gracias a Dios vamos a poder ser transformados, limpios de todo mal, restaurados, libres de toda opresión, porque todo esto, hermanos, familia, amigos, todo esto se da debido a que el enemigo y todas sus huestes de maldad pues empiezan a engañar de este modo a la gente para que persevere en lo incorrecto y la gente sea llevada a muerte, a condenación, a una vida diferente, pero que llevadas por el engaño los lleva a la ruina, al desamparo. Y esto es por causa de muchas veces la propia necedad de las personas de no querer recibir el Evangelio. Pero si hoy estamos escuchando y estás escuchando este mensaje, es porque Dios te está hablando y quiere que sepas, que tengas la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón, de abrir las puertas de tu corazón al Señor y sepas de que hay oportunidad de vida en Él para ti. Ahora, bueno, entonces leemos en el libro de Lucas, capítulo 17, el verso 27. Y dice así, el 27 al 30. Y dice: en esos días, hablando cómo será entonces cuando nuestro Señor Jesús regrese. Porque el verso 26, un verso anterior, dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Y esto nos hace en referencia a algo claro, de que nosotros sabemos que así como en los días de Noé y así como en los días de Lot, sería en este tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en los días de Noé? ¿Qué pasaba en los días de Lot? Veamos. Por ejemplo, hablando de los días de Noé, el verso 27. En esos días, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco, en el arca, y llegó el diluvio y destruyó a todos. Muchas personas no quisieron creer que vendría el diluvio, y por más de 100 años en aproximado, pues Noé estuvo edificando el arca, juntamente con su familia, creyendo en obediencia a Dios por todo este tiempo. ¿Y llegó el diluvio? Pues llegó. No solo por la Escritura sabemos que sucedió, porque en todo el mundo vemos cómo todas las culturas pues antiguas que preceden a la civilización actual, vemos que hablan acerca de este diluvio. Pero sucedió también algo tremendo, de que cuando pasó el diluvio y salieron del arca tanto Noé, su familia, como también todos los animales que fueron resguardados de parte de Dios en el arca, vemos de que hubo en el cielo un gran arco iris creado por Dios. ¿Por qué? Porque sabemos algo muy hermoso y muy práctico que tenemos que siempre tener presente, de que nuestro Señor, quien es Dios Todopoderoso, pues Dios creó este arco iris en el cielo como señal de su pacto con el hombre, porque Dios es quien hizo este pacto. Y Dios, al crear el arco iris, nos mostró desde ese momento que Él nunca más haría un diluvio sobre la tierra. Entonces, desde ese momento, el arco iris que fue creado, cada vez que se muestra, nos da ese recordatorio de la promesa del Señor. Y esto también nos aclara, de acuerdo a la palabra de los días de Noé, porque en los días de Noé no querían creer el mensaje. Pensaban de que nunca llegaría el día y llegó. Hoy por hoy se predica y se dice claramente: Cristo viene pronto, y tal cual las cosas están escritas, se van a hacer. Todo se va a cumplir. Entonces hay que creer el mensaje. Pero ¿qué más, hermanos amados, amigos, familia? Es que tenemos que saber de que todas estas cosas, así como en los días de Noé, habían infiltraciones, había perversidad, había contaminación en la gente y hacían cosas impuras llevados. ¿Por qué? Porque habían otra creación de caídos que llegó a esta tierra, y infiltración, pues con mujeres teniendo relaciones con ellas, pues nacieron gigantes, nacieron estos conocidos Nefilim, y enseñaron cosas pues totalmente en contra de la palabra a los seres humanos, principalmente enseñando a los hombres a desobedecer a Dios y a hacer cosas impuras. Y esto es algo peligroso, porque esta contaminación que trasciende siempre desde un lado negativo para poder hacer todo en contra de la palabra, vemos que hoy por hoy nuevamente se está dando. Ahora, después de que nuestro Señor Jesús vino a esta tierra y ascendió a los cielos,
también empezó a ver estas referencias acerca de mucha gente que empezó a contradecir y a vivir de una manera desordenada. Pero sabíamos que en el último tiempo esto iba a nuevamente ser a gran escala, así como en los días de Noé. Pero ¿qué más? Vemos otra referencia. Y dice la Escritura, en el verso 28, dice, y el mundo será como en los días de Lot. Ahora hablando de los días de Lot, dice, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Entonces llegó el momento en que Sodoma y Gomorra fueron 4 ciudades que fueron asediadas por fuego que vino del cielo y destruyó para siempre Sodoma y Gomorra y todo el entorno. Pero ¿qué vemos? Lot fue librado de allí. Pero ahí pasó también algo terrible, de que al estar Lot en Sodoma, pues el Señor manda ángeles para rescatarlo, tanto a Lot como a su familia. Pero era tanta la perversión en ese tiempo de Sodoma y Gomorra que todo esto de ideología de género que hoy vemos, pues ahí estaba también a gran escala. Y lamentablemente era tanta la inmoralidad sexual que había de que las personas rodearon la casa de Lot al ver que habían llegado nuevas personas allí y querían tumbar la puerta a todos los hombres, viejos, jóvenes y adultos. Querían tumbar la puerta de la casa de Lot pidiendo a gritos de que sacara a estos hombres, que sacara. ¿Y qué pasaba? De que Lot obviamente tenía a los ángeles del Señor allí dándole el aviso que iban en unas horas destruir de parte de Dios a toda Sodoma y Gomorra y habían llegado a su casa para rescatarlos y sacarlos de ahí. Mas sin embargo la gente que estaba afuera, ¿qué quería? Querían que sacara, le decían Lot, saca a esos hombres que han llegado a tu casa porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Imagínense, o sea, qué tal depravación, que aún a los ángeles querían de una u otra manera afrentar. Entonces esto es algo ya demasiado, pues, tenebroso y de verdad perverso. Quizás no llegaría a entenderse en nuestra mente, pero es algo que vemos que lamentablemente se multiplica cuando hay exceso de pecado. ¿Por qué? Porque llegan a tus ojos ser contaminados, porque los ojos pueden ser, pues sabemos que son ventanas de nuestra alma, y es por eso que en la mirada, y bíblicamente sabemos, en el libro de Proverbios se nos aclara, de que en los ojos podemos ver cómo es una persona, muestra cómo está su alma, muestra cómo es su proceder. Pero ¿qué pasó? Entonces vemos que los ángeles del Señor tomaron a Lot y a su familia y lo sacaron de Sodoma y Gomorra y empezó la destrucción tal cual fue profetizado, tal cual fue predicho. Entonces esto es algo que tenemos que tener presente. Hoy por hoy sabemos que se acercan días de tribulación, se acercan días difíciles, se acerca el gobierno total a nivel planetario del anticristo. Entonces sabemos de que tal cual todo lo que está escrito se va a dar, pero también sabemos que nuestro amado Señor Jesús viene pronto. Entonces tenemos que estar atentos a su mensaje y saber de que todas estas cosas que se están dando son justamente levantadas por ir en contra del Evangelio. Entonces, ¿qué postura debemos tomar tú y yo? Darnos cuenta, abrir los ojos y realmente ser firmes. Poner nuestros pies sobre la roca. La roca es Cristo, sabemos. Y es por ello que en Él vamos a poder perseverar y seguir adelante. Y venga lo que venga, nada nos derribará si estamos con Dios. Porque si Dios está con nosotros, como dice su Escritura, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, ¿qué vemos? Excelente. Vemos en el libro de Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Y dice el verso 20, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto,
Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Entonces vemos cómo claramente esto es algo terrible y peligroso que hoy por hoy vemos que lamentablemente resurge. Pero esto es a causa de que mucha gente o muchas personas han decidido no aceptar o no ser de una u otra forma orientados por la palabra. Y esto es algo que lamentablemente genera un decaer en la sociedad. Porque al no tener la luz que ilumina nuestro camino, que es la palabra, la orientación divina para poder aprender a ser generosos y compartir, saber lo que es el respeto y la generosidad, saber lo que es realmente obedecer lo correcto y actuar en beneficio no solo del nuestro, sino también de todos los demás, es algo muy diferente. La palabra no nos enseña a ser astutos o egoístas al pensar de que solo me importa yo y que me defiendan a mí y que aprueben lo que yo quiero. No, sino en realmente hacer lo que en contexto bíblico se nos enseña, en pensar no solo en mí, pero no quieren que se haga lo que dice la Escritura, ni aplaudir lo que realmente dice la palabra, que llamemos bueno. Entonces, nosotros, si queremos actuar correctamente y aprender lo que realmente es llevar por obra lo que el Señor nos dice, hay que tomar los rudimentos, los preceptos, el fundamento bíblico que es necesario para que tanto tú y yo podamos proceder, tanto en nuestra familia y en lo que hagamos, de manera óptima. Porque el Señor quiere que todos accedamos a su salvación, que todos podamos acceder a toda la gracia que viene de parte del Señor, a toda la bendición abundante que el Señor tiene para todos. Pero muchas veces hay personas que no quieren recibirlo. ¿Por qué? Porque saben de que ello involucra a que cambiemos nuestra manera de vivir. Pero te digo esto, para terminar, si nosotros recibimos el mensaje de Dios, no es que yo cambie por mis fuerzas o que tú cambies por tus fuerzas, sino que el Señor mismo te dará lo necesario para poder ser la persona, el hijo y la hija que el Señor quiere que seas. No dudemos de su palabra, no dudemos de su mensaje, porque el Señor es quien nos va a transformar, pero en vida buena. No porque tenga que cambiar mi atuendo, no porque tenga que hablar diferente, no porque tenga que asistir a otros lugares, sino porque el Señor mismo me va a guiar y va a transformar tu vida de una manera tan especial que te darás cuenta que todo tiene un mayor propósito y quizás el real propósito para tu vida, para que te des cuenta que mucho más allá de lo que pudimos ver, pues vamos a tener realmente las cosas transparentes, sinceras, francas, gracias al Señor, porque el Señor nos enseña lo que es la lealtad, la fidelidad y el realmente disfrutar de su presencia y el saber de que gracias a Él las cosas pueden ser diferentes, pero para una vida eterna, no solo en algo temporal, sino en algo que permanece, recibir su paz que permanece, su esperanza que prevalece y su palabra que es eterna. Sigamos adelante y así disfrutar de su amor que es inagotable. Entonces, pues, sin más que decir, Dios los bendiga, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Sigamos adelante, sabiendo de que el Señor tiene un gran propósito para todos. Y es por eso entonces que no dudemos de acercarnos al Señor, buscar su palabra, buscar una iglesia donde prediquen su palabra y congregar allí. Porque así como escucho su mensaje, es necesario que congregue, ser pastoreado y guiado. Para cualquier pregunta o duda que pueda surgir, pues tener la referencia bíblica al respecto y pueda haber una persona que se encargue de mi vida y familia para guiar y orar por cualquier situación que se presente. Es algo importante porque el Señor ha puesto e instituido que haya personas delegadas de parte de Él para que puedan equipar y ministrar a su pueblo. Entonces sigamos adelante. Permítame orar para terminar por usted y por todos los que estemos viendo esta transmisión.
Amado Señor Todopoderoso, amado Padre, te doy gracias por todo lo que has hecho, haces y harás en nuestras vidas. Y amado Señor Todopoderoso, amado Padre, te pido por favor confirmes tu palabra y tu mensaje a cada una de las personas, amigos y familiares que están viendo, Señor, este video. Te pido, Padre, por favor, los llenes de tu presencia, les confirmes hoy, Señor, lo que has transmitido, Señor, y que sepan, Señor, que es tu palabra y que no es de hombre, Señor, ni mía, sino que tú, Señor, te pido, por favor, amado Señor Todopoderoso, amado Padre, tú confirmes en sus corazones, en su mente, en su alma, Señor, lo que tú tienes para con cada uno, porque tú tienes un propósito para con cada una, Señor, de las personas que están viendo este mensaje. Ayúdanos, llénanos de tu presencia, Señor, y que todas las personas que necesitan de ti puedan escuchar tu palabra y recibir, Señor, la bendición gratuita que tienes para todos, Señor. Ser llenos de tu gracia y ser guiados por ti. Te pido, por favor, amado Señor, todos podamos, Señor, abrir nuestro corazón a ti, tu evangelio nos pueda ser predicado, le podamos recibir a ti, Cristo, como nuestro Señor y Salvador, y nuestros nombres puedan ser escritos en el libro de la vida. Nos arrepintamos de todo mal caminar y seamos totalmente guiados por ti. Te doy gracias por todo, Señor, porque solo sé que gracias a ti podemos ser sanos y salvos. Y te pido por favor, amado Señor Todopoderoso, amado Padre, que cada una de las personas que está viendo este mensaje, Señor, conozcan, Señor, quién tú eres, que se haga tu voluntad, seamos impactados por tu palabra, tengamos experiencias sobrenaturales contigo y seamos sanos y salvos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús de Nazaret, y toda obra de las tinieblas y todo estorbo espiritual sea reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús. Te doy gracias por todo, porque tú tienes la victoria, Señor, y gracias a ti, tu victoria está con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Sigamos adelante y pues estemos atentos a cada mensaje y en este tu canal presentamos. Aquí, en Iglesia Primicia de Cristo. Hacia adelante. Dios te bendiga. Bye bye.